Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, feliz tarde, bienvenidos a Actúe en Derecho. Hoy hablando de un tema que le puede interesar bastante, pues tiene que ver con los trámites ante las EPS. Quien no ha tenido una dificultad con la entrega de medicamentos, autorizaciones, en fin, en pocos minutos estaremos con nuestro especialista invitado que nos dará algunos tips de cómo hacer los procedimientos y hacerlos no solamente por la vía legal, sino con éxito. Le recordamos, si usted quiere participar de nuestro programa, puede conectarse a través del 310-2223-051, nos puede enviar un mensaje a WhatsApp o también puede hacerlo a través del 648-4820, donde estaremos prestos para atender su llamada al aire y de alguna manera dar esa asesoría, la asesoría necesaria con nuestro especialista invitado. Recuerda que también nos puede ver a través del perfil del Canal TRO en Facebook. Allí estamos en vivo, en directo en Facebook Live, donde hemos habilitado un chat para que usted nos escriba, no solamente para que nos diga de las inquietudes que tiene, ¿no? También para que nos reporte sintonía, para que nos diga desde dónde nos está viendo. A todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Actúe en Derecho. Doctora Marlene, feliz tarde, es un gusto para nosotros tenerla en nuestro programa y lo que hablábamos al inicio de este programa, EPS, esta tal vez es una de las situaciones en las que absolutamente todos nos hemos visto afectados o nos hemos visto involucrados. Hola Paola, buenas tardes para todos nuestros televidentes, reciban todos un cordial saludo. Sí, esta tarde vamos a tocar el tema de las EPS. Realmente son muchas las personas que nos consultan, hay diferentes temas con las EPS, hemos tenido problemas por la entrega de medicamentos, problemas por las autorizaciones, en fin. Entonces esta tarde nuestro abogado especialista nos va a indicar cómo podemos solucionar todos estos pequeños impases, problemas que se presentan. Y ahora con el tema de las vacunas, me imagino que con el tema de las vacunas pues también van a ser muchas las inquietudes que se van a generar. Así es, doctora Marlene, pues invitamos nuevamente a nuestros televidentes a que participen de manera activa en nuestro programa para que nos cuenten, nos trasladen todas esas inquietudes y usted salga de tantas dudas, pero todo sobre la vía legal para que usted pueda actuar en todo su derecho. Por eso a esta hora de la tarde queremos que usted tenga claro qué es lo que puede suceder o cuáles son las afectaciones que puede tener hablando acerca de las EPS. La razón de ser de nuestro programa es que usted tenga claro todos los términos legales, todo lo que de lo que aquí estamos hablando. Por eso durante toda la semana hemos sido bastante pedagógicos. Hemos intentado que usted tome atenta nota de algunos tips que le pueden servir en los diferentes temas que hemos tratado desde el lunes, y por eso hoy le invito a que este es el momento en que usted vaya y busque un papel, que busque un lápiz y lo tenga ahí para tomar atenta nota de los siguientes tips que nos dará nuestro abogado invitado. Pero primero quiero que conozcamos la siguiente nota que hemos preparado para que usted tenga claro cuáles son los trámites o cuáles pueden ser las salidas para hablar acerca de las EPS. Las empresas prestadoras de servicio de salud, EPS, fueron creadas a través de la Ley 100 de 1993 con el fin de evitar el monopolio del Estado sobre la salud y permitir al sector privado invertir en la conformación de estas empresas, y con ello la creación de subsidios para cubrir en salud a la población con menos recursos. De esta manera, las EPS se encargan de hacer la afiliación y el registro de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como el recaudo de los aportes que trabajadores y empleados deben hacer por ley para acceder al servicio. Las EPS no prestan servicio médico, únicamente administrativo y comercial. Bueno, ya teniendo claro qué es el tema de las EPS, cuáles son, cómo las identificamos, damos la bienvenida a este programa a nuestro abogado invitado, el doctor Samuel Villamizar, quien nos acompaña a esta hora de la tarde. Abogado Samuel, bienvenido a Actúe en Derecho. Buenas tardes, Paola. Buenas tardes, doctora Marlene. Un gusto acompañarlos acá nuevamente en este programa, hoy hablando de temas de salud. Bueno, doctora Marlene,
lo que hablábamos al inicio del programa, temas de salud, temas de trámites ante las EPS que nos cuesta tanto a muchos, sobre todo a las personas, a los adultos mayores que les dicen, acá tiene que autorizar, pero allá le entregan el medicamento, pero tiene que volver por una firma, pero en fin. Pues la verdad es que aunque a muchas personas el tema de la virtualidad, por ejemplo, nos ha facilitado la vida, pues no ocurre así con los adultos mayores. Realmente estaban acostumbrados a la atención presencial y no ha sido fácil entender el tema de los trámites ahora por WhatsApp, trámites por la página, y todos quisieran pues que los atendieran de manera personal. Sin embargo, tenemos que adaptarnos, tenemos que acoplarnos a esta nueva realidad y aprender a utilizar la tecnología, que en este caso, sobre todo para los temas de EPS, pues se presenta como un gran aliado y como una solución para evitar aglomeraciones, para evitar que las personas tengan que hacer esas filas que tenían que hacer, en fin. Entonces es cuestión también de adaptarnos, de aprender y de pedirle a las personas que están en nuestro entorno que nos ayuden a aprender cómo vamos a manejar, por ejemplo, las citas, los trámites, porque son muchos temas los que ahora se hacen de manera virtual. Así es, pero entremos en materia ya y conozcamos nuestro primer caso, nuestro caso del día, para poder desglosarlo. Sé que esta persona a la cual hemos entrevistado le está sucediendo esta situación, pero sé que ustedes allí, detrás de esa pantalla del televisor, también pueden estar viviendo esta misma situación y por eso hemos preparado este programa para ustedes. En el mes de diciembre el COVID llegó a la casa y llevando ya 10 días con él, fue el tiempo en que vinieron a tomar la prueba para tal. La prueba salió positiva, pero el resultado llegó a los 20 días. En el tiempo del mismo, la atención como tal por las EPS fue muy mínima porque ellos no lo hacen en un seguimiento. Ellos lo ponen a hablar con una máquina, todos los días nos llamaba a tipo 1 de la tarde, horas de la tarde, la máquina hacía unas preguntas. Salimos del COVID y durante ese proceso del mismo nos mantuvimos en casa medicados, no por la entidad, sino medicados por un familiar que afortunadamente es un gran médico, porque el post-COVID es de más cuidado que el mismo COVID. Entonces ahí es donde yo vengo mi queja y mi pregunta es la siguiente: ¿por qué cuando uno va, el proceso del especialista es una tortura? Uno va a la entidad le da un número telefónico, los números telefónicos no responden y llega uno a pedir la cita y le dicen a uno, venga a principio de mes, y pasa el tiempo y no aparece nada. Entonces, señores abogados, ¿de dónde nos cogemos o bajo qué herramientas le decimos al gobierno, por favor, nosotros aportamos, nosotros somos pueblo, necesitamos la atención? Abogado, dice nuestro televidente que lo llamaba una máquina. Esto es algo de lo que estábamos hablando. El tema de la tecnología, pues a muchas personas no les gusta, no lo manejan, y él tiene una queja pues bastante delicada y es el tema del COVID. ¿Qué le podemos decir a nuestro televidente? Bueno, doctora Marlene, y al televidente, a la persona que está presentando, para mí eso es una queja lo que está presentando. Entonces, sí, sabe que no solo él ha padecido, a mí también se me presentó una situación similar con un familiar que estuvo enfermo, mi madre, y acudí a llamar a la EPS y empieza el computador a enviarlo a diferentes instancias y no hay una atención. Entonces acá empieza el problema, no hay una atención oportuna y hay una barrera de acceso al sistema de salud. En realidad lo que se está presentando no solo con el COVID, sino con todo el sistema de seguridad social en salud, es un problema de barrera a la accesibilidad de manera oportuna y eficiente. Son principios básicos fundamentales sobre los cuales está fundamentado y sobre los pilares básicos del sistema de seguridad social en salud. Entonces, vemos que acá lo que hay es una vulneración a los derechos a la salud, y yo considero que este paciente o este afiliado lo que debe hacer es presentar una solicitud ante la superintendencia para que esa situación no se vuelva a presentar, porque acá hay
una atención que no es oportuna, es inoportuna y merece pues un llamado de atención, merece una queja para que la superintendencia, que se encarga de vigilar y controlar este tipo de situaciones, sea la más eficaz y por ese lado pueda obtener en algo que le reparen pues esa atención que no fue a tiempo. Bueno, ya esperamos que ahí, como se encontraba nuestro televidente, quien nos contaba este testimonio, pues haya tomado atenta nota de lo que tenemos que hacer. Pero abogado, esta situación es común, normalmente en este momento por el tema del COVID, pero es a diario que se escuchan quejas por parte de las EPS, de los usuarios de las EPS, quienes dicen, es que a mí no me entregan el medicamento, es que no me están entregando el medicamento y yo lo necesito porque tengo X enfermedad en la que el tratamiento no se puede interrumpir. Usted nos dice que el paso a seguir es ir a la superintendencia. ¿Cuál es el paso a seguir? O sea, dentro de la misma EPS no hay un conducto regular donde yo diga, bueno, es que vamos a empezar por aquí, o cuál es el paso para que de alguna manera se sienta presionada esa EPS y a tiempo, no de largas, en continuando pues entregando los medicamentos, sobre todo en tratamientos puntuales. Es que mire, Paola, y todos los televidentes, doctora Marlene, el problema está acá en una falla del sistema y que siempre esa es mi tesis y por la que pues a mí también me han formado y he podido determinar. Mire, el problema acá es la intermediación, el tema de las autorizaciones, el tema de las barreras administrativas. ¿Cuál es la instancia para acudir todos los usuarios? Sí, hay una instancia de petición, quejas y reclamos y debe ser por ley dentro de la página. Hoy día, pues como no podemos realizar la mayoría de acciones de manera presencial, entonces podemos acudir a presentarla, pero aún esta misma medida no está produciendo efectos. Entonces, ¿para dónde voy yo? ¿Qué se volvió la regla general? La regla general se volvió que todas las personas tienen que acudir, desafortunadamente, a interponer una acción de tutela para la protección de sus derechos fundamentales, como la vida, que es un derecho fundamental, como la salud, que hoy día es un derecho autónomo, anteriormente era un derecho conexo a la vida, hoy día es un derecho, ha sido considerado por la Corte Constitucional como un derecho autónomo, y pues frente, por ejemplo, a no entrega de medicamentos que se requieren para un tratamiento que la persona lleva desde hace muchos años y que es vital para garantizar la vida de ese paciente y la salud, pues el mecanismo más idóneo y el que puede estar utilizando ese afiliado afectado al sistema de seguridad en salud es la acción de tutela con una medida preventiva, que no debería ser, o sea, el sistema no debe funcionar a punta de tutelas, pero desafortunadamente se volvió la regla general. Como usted lo dice, abogado, desafortunadamente se volvió la regla general. Mi pregunta, si lo hacemos a través de PQRS, ¿cuántos días tienen las EPS para responderme esa inquietud, esa queja, pregunta o sugerencia que yo hago a través de este método? Ese es lo otro, el término que está, no hay un término como tal reglamentado para uno decir me tiene que resolver, entonces tenemos que ir a los términos que nos aplica el Código Contencioso Administrativo, que señala 15 días para responder. Y hoy día estamos, por ejemplo, en el tema de pandemia, inclusive los términos se alcanzan a extender un poco más, entonces inclusive hay hasta términos de 30 días para resolver peticiones con ocasión de la pandemia, quiero dejar la claridad. Y entonces, pues imagínense yo presentando una petición el día de hoy frente a una no entrega de medicamentos de hace 15 días, entonces ya llevo una mora y un atraso en la entrega y esperando otro término igual o superior a 15 días más para que me resuelvan, entonces se vuelve ya demasiado complicado. ¿Qué le sugiero yo a todos los ciudadanos? Acudir a presentar la queja también ante la superintendencia, siempre lo he dicho, son 3 instancias que hay que acudir. La queja directamente ante la EPS, la queja ante la superintendencia frente a la negativa de la prestación de servicio esencial y básico para la persona, y ya si ve que no hay resultado, pues acudir a la acción de tutela. Abogada Marlene, a esa hora de la tarde se conectan con nosotros a través del Facebook Live, allí nos siguen muchos cibernautas, están ahí colocándonos y reportándonos desde dónde nos están viendo, desde dónde nos reportan sintonía. Queremos a esta hora de la tarde saludar a aquellos cibernautas que se encuentran ahí puntuales, nuestros fieles televidentes en Facebook Live. Nuestros fieles televidentes, tenemos a Arleida Abril, tenemos a Janet Santos, tenemos a Arias Quintero, María Blanca Cañas, que reporta sintonía desde Pamplona,
tenemos a Nieve Ocampo, tenemos a Fátima Zapata, que nos reporta sintonía desde Medellín. Tenemos a Edgar Alfonso Ortiz Montañez, de la ciudad de Cúcuta. Tenemos a Rosalvira Alvarado, desde la ciudad de Bogotá. Tenemos a Eugenia Carrillo, también desde la ciudad de Cúcuta. Tenemos a Blanquita Helves, tenemos a Alba Rebeca Villamizar y tenemos también a Esperanza Reyes. Un cordial saludo para todos nuestros fieles televidentes que día a día se conectan a su programa Actúe en Derecho. Este es un programa hecho para ustedes, este es un programa para que ustedes resuelvan todas esas dudas y todas esas inquietudes que tienen y que no han encontrado cómo solucionar. Así es, doctora Marlene, por eso vamos de inmediato con los mensajes que nos llegan a través del 310-22-23-051 y dice: pasé a la EPS todo lo relacionado con los viáticos de viaje por una cirugía que tenía mi esposo. Desde el 22 de noviembre hasta el 20 de diciembre de 2020, cuando falleció. Yo pasé todos los soportes y documentos de pasajes y viáticos, no me respondieron. Me están rechazando todo, absolutamente todo. En ese caso, ¿qué puedo hacer? Bueno, abogado, este tema de viáticos, ¿quién los autoriza cuando hay esta clase de cirugías, estas situaciones? Lo hace la misma EPS, pero en esta situación, ¿qué puede hacer nuestra televidente? ¿Ante quién reclamar? Bueno, lo primero, frente a este tipo de situaciones, ya hay mucha jurisprudencia también que ha salido ordenando por vía constitucional la protección especial del derecho a la salud, reitero nuevamente que es lo que nos convoca hoy, el derecho a la vida, y ha ordenado por vía de tutela que se elimine todo tipo de barreras para la prestación de los servicios de salud. Y esa es una barrera ¿de qué? De accesibilidad, porque la persona no puede acudir a la prestación de servicios porque no tiene cómo trasladarse, porque no puede moverse al lugar donde requiere la atención oportuna en salud. Entonces, por vía constitucional se ha establecido que se elimina toda barrera, pero para el caso concreto de la señora que nos pregunta acá, ella lo que debe acudir es a la Superintendencia de Salud y solicitar una conciliación con la EPS, entra a la página de Supersalud y allí le aparece un link donde puede hacer la conciliación correspondiente, o solicitar una conciliación, obviamente justificando todos los gastos que obtuvo con ocasión de atención médica al paciente que ya falleció para obtener el pago de estas prestaciones. ¿Quién lo debe autorizar? Pues inicialmente la EPS. Recomendación antes de acudir a la superintendencia, si no lo ha hecho la señora, es presente una petición muy respetuosa donde la pretensión principal o la petición principal sea el pago de esos traslados, de esos viáticos que la señora está y que fueron con ocasión obviamente de la salud del paciente, para efectos de que ellos se pronuncien frente al pronunciamiento de la EPS, acudir, si es negativo obviamente, a la Superintendencia de Salud para que por medio del centro de conciliación que tienen allí puedan lograr dirimir esta controversia. Abogado, me surge una inquietud. ¿Estos viáticos y estos gastos tienen una reglamentación común? ¿Están reglamentados en alguna parte? ¿O cada EPS tiene su propia reglamentación al respecto? ¿O esto ha sido desarrollo jurisprudencial? Pues lo que yo he estudiado sí he encontrado que ha sido más por vía de desarrollo jurisprudencial. Sin embargo, lo que podemos ver es que no puede haber una barrera, no puede haber un impedimento frente a un derecho fundamental. O sea, está por encima porque tiene un peso más grande a nivel constitucional. Podemos decir entonces que si no está en el plan de beneficios, que así es como lo denominamos hoy día, ya no es plan obligatorio de salud, ¿no? Sino plan de beneficios en salud. Entonces, si este concepto como tal, si lo vamos a buscar dentro del plan de beneficios, muchas veces podemos decir que no se encuentra allí establecido el tema de viáticos. Entonces se ha venido como reglamentando y estableciendo por vía administrativa los criterios para otorgarlos. Sin embargo, vuelvo y lo reitero, no pueden haber barreras de tal manera que impidan el acceso a la salud de la persona. Abogado, quiero, perdón, antes de terminar acá la intervención, de que hay un término específico para la entrega de medicamentos, Paola. Eso, ahí también le hablabas, pues quería ser puntual en eso y en la superintendencia, pero ya usted va con el tema del término. ¿Cuál es ese término, abogado? 48 horas hábiles según la resolución 1603 de 2013 del Ministerio de Salud para la entrega de medicamentos.
En algunos casos no se cumple, pero está arreglado, o sea, ya hay reglamentación y es la resolución 1604-2013 frente 48 horas para la entrega de medicamentos. Bueno, abogado, respecto a la pregunta que nos hacía nuestra televidente a través de WhatsApp, ¿es necesario que ella se acompañe de un profesional del derecho o este es un trámite que ella puede hacer de manera natural, de manera ella solita puede ingresar a esta página y hacer esta situación? Sí, puede realizarlo a través de la Superintendencia de Salud para, pues allí lo que hay es, ¿en qué se convierte la Superintendencia de Salud en este tipo de situaciones? Es como yo ir a acudir a un juez de la República, obviamente, pero no como a ir a un proceso ordinario donde yo lo voy a reclamar que me paguen esas incapacidades. Y esto es un proceso, pues yo me atrevería a decirlo como verbal, donde sumario, donde pues obviamente lo que se va a debatir es, la señora está reclamando XXXX por concepto de viáticos, señores EPS que dicen, le corren traslado y ellos entran a definir, pero es un mecanismo para no congestionar de pronto la administración de justicia y para que sea de pronto un poco más rápido y ágil para el usuario, para la persona que pretende reclamar estos pagos de viáticos. Continuamos con la participación de nuestros televidentes. Nos siguen llegando mensajes a través del 310-2223-051. Allí nos siguen nuestros televidentes reportando no solamente sus inquietudes, sino también el lugar donde se encuentran, donde nos ven. Queremos saludar a todos estos televidentes. A través del 310-2223-051 nos siguen escribiendo sus inquietudes, trasladándonos todas estas inquietudes al equipo de Actúen Derecho, como la siguiente pregunta que vamos a hacer a nuestro abogado invitado, a nuestro abogado Samuel Villamizar. Veamos la pregunta. Por favor, ¿cómo funciona la hospitalización domiciliaria? Una persona mayor de 78 años hospitalizada en pico de pandemia con todas las enfermedades de riesgo, ¿la puede solicitar el paciente, su familia o dependemos del médico y la EPS? Que por supuesto no la van a autorizar. Gracias. ¿Qué le podemos decir a la señora Nieve Ocampo? Saludamos a doña Nieve, que es una de las fieles televidentes, de las fieles cibernautas de nuestro Facebook Live. Abogado, ¿qué le podemos decir a doña Nieve Ocampo? Bueno, doña Nieve Ocampo es una paciente que tiene hospitalización domiciliaria y tiene una persona que la acompaña, ¿es lo que le entendí? Vamos a leer nuevamente, abogado, para que tengamos de pronto un poco claro. Vamos a pedirle al equipo de producción. Dice, ¿cómo funciona la hospitalización domiciliaria? Una persona mayor de 78 años, hospitalizada en pico de pandemia, con todas las enfermedades de riesgo, ¿la puede solicitar el paciente, su familia o dependemos del médico y la EPS? Lo que busca de alguna manera es que esta hospitalización sea en su vivienda a esta persona mayor de 78 años y no pues en el centro médico donde la están atendiendo. Pero la pregunta es si esta hospitalización domiciliaria la puede solicitar el paciente o la familia del paciente, o esto ya lo determina el médico y la EPS. Bueno, en primera instancia quien lo determina es el médico tratante. El médico tratante, ellos deben hacerle la solicitud para que él diga si es necesario o no esta atención, este requerimiento que hacen los familiares. Sin embargo, es muy bueno aclarar que en materia de hospitalización domiciliaria, como lo denomina acá la señora, sino la Corte lo ha establecido como el acompañamiento que se requiere para ese paciente, el acompañamiento hospitalario. Entonces, en este tipo de situaciones lo que se ha mirado por vía constitucional o lo que se ha definido es que para concederlo se requiere que la persona no cuente con familiares o con personas que estén en capacidad de poder desarrollar esa actividad, de acompañarlo. Entonces acá lo que hay que demostrar más allá de cualquier otra cosa es que esa persona puede tener otro familiar acompañante, pero que también está en una situación que no le permite porque trabaja, porque también tiene la misma edad, porque se encuentra enfermo. Entonces es demostrar la necesidad de que ese paciente requiere de esa atención domiciliaria de una enfermera, de un auxiliar, para que la EPS la entregue. No es muy común, obviamente, que la autoricen de manera directa y muchas de las veces, pues vuelvo nuevamente al tema, hay que acudir a la acción de tutela, pero para que sea procedente y para que sea válida hay que entrarle a demostrar al juez de tutela que efectivamente esa persona no tiene otro medio, no tiene otro familiar, porque lo primero que se ha dicho es
que primero esté el familiar encargado del cuidado, porque ese es el orden constitucional, la familia obviamente encargada del cuidado de ese paciente, y pues de esa manera sí puede entrar a suplirlo la atención domiciliaria que requiere. Quiero resaltar algo. Perdón, me regalan un minutico. Mire, doctora, usted me hacía una pregunta. Sí, específicamente está reglamentado lo del tema, pero por vía de resolución, al igual que la entrega de medicamentos. La resolución 5521 del 2013 define, aclara y actualiza el plan obligatorio de salud. En ese momento se denominaba así, hoy día plan de beneficios. Y ahí se establece los criterios para cuando se requiera el servicio de transporte, para las personas que accedan a los servicios de salud para rehabilitación. Abogado, yo le quería hacer una pregunta. En el tema de la hospitalización domiciliaria, ¿ese es el mismo tema de los cuidadores o los cuidadores son otra figura diferente? Pues yo lo veo por acá, ¿no? Por esa situación, por lo que usted menciona, por la atención domiciliaria, es por el tema de los cuidadores. Entonces, pues, ¿dónde deben acudir ellos? Inicialmente al médico tratante para que le dé la orden de que ese paciente requiere pues, de los cuidados necesarios de personal especializado para poderlo realizar. Y una vez lo tengan, pues hacen la petición a la EPS para que, o la famosa autorización que hacemos todos para que nos concedan los servicios. Frente a esa negativa ya hay que acudir después a una acción de tutela. Recordamos a todos nuestros televidentes que se pueden comunicar con nosotros a través del 648-4820 o que lo pueden hacer a través del 310-22-23-051, de donde nos llega el siguiente mensaje de nuestros televidentes a través de WhatsApp, a través del 310-22-23-051. Dice: mi nombre es Mariano, tuve un accidente laboral. Mi ARL me remitió a mi EPS desde el 7 de enero del 2020 que ocurrió el accidente hasta el 19 de febrero de este año que empezó a atender la EPS. Me dieron incapacidades de 3 o 4 días alegando que el sistema no permitía más. El día de ayer el neurocirujano me chequeó después de la tercera cita y me envió una incapacidad de 30 días y me dice que me cuide porque se puede convertir en una lumbalgia crónica. Después de un año, ¿qué puedo hacer para que me atiendan con tiempo? Abogado, esta pregunta la vamos a responder luego de comerciales. Vamos a una pausa comercial, pero usted, amable televidente, que se encuentra allí conectado con nosotros, le invitamos a que vaya por un lápiz, que vaya por un papel. Está a tiempo. Vamos a una pausa comercial, pero al regreso, el abogado invitado Samuel Villamizar nos responderá estas y otras preguntas que tengan que ver con las EPS. Ya regresamos. A los amigos de Actúa con Derecho. Les saludo Jaime Chacón de la ciudad de Cúcuta. Me gustaría saber, cuando se habla de coacción, qué acciones se involucran. Gracias. La coacción es un delito contra la libertad individual que consiste en utilizar la violencia para impedir a una persona que haga algo que no está prohibido por la ley o para obligarle a hacer algo que no quiere, sea justo o injusto. Mediante la coacción, el culpable puede tener dos fines: impedir lo que la ley no prohíbe o efectuar una acción no deseada. Además, la violencia ejercida sobre la víctima puede ser física o compulsiva, como la intimidación o implicar la fuerza en la consecución del objetivo. Bueno, no nos dejemos coaccionar. Ya como lo decía nuestra nota, cuando nos coaccionan es cuando nos quieren obligar a hacer algo en contra de nuestra voluntad. Entonces, no debemos dejarnos coaccionar. En cualquier intento o caso de coacción debemos denunciar. Así es, doctora Marlene, a esta hora de la tarde vamos con el mensaje que quedó ahí pendiente. Abogado Samuel, vamos a pedirle al equipo de producción que coloquemos nuevamente el mensaje que nos llegó por WhatsApp y dice: mi nombre es Mariano, tuve un accidente laboral, mi ARL me remitió a mi EPS desde el 7 de enero del 2020 que ocurrió el accidente hasta el día 19 de febrero de este año que me empezó a atender la EPS. Me dieron incapacidades de 3 a 4 días alegando que el sistema no permitía más. El día de ayer el neurocirujano me chequeó después de la tercera cita y me envió una incapacidad de 30 días
y me dice que me cuide porque me puede convertir en una lumbalgia crónica después de un año. ¿Qué puedo hacer para que me atiendan con tiempo? Abogado, ¿qué trámite puede hacer don Mariano, que nos escribe a esta hora de la tarde a través del 310-22-23-051? Bueno, Mariano, la inquietud de don Mariano es, pues yo no encuentro dentro de una normatividad que excluya o que permita extender las incapacidades a 4 días, no, las incapacidades es de acuerdo a la necesidad de rehabilitación que requiera el paciente. En ese orden de ideas, si es de 3-4 días es porque así lo determina el médico tratante. Abogado, pero la EPS sí me puede decir a mí, el abogado, el médico sí me puede decir a mí, no, es que la EPS no me autoriza más, no puedo más, como era la respuesta que le daban al señor Mariano. Sí, es que esos son criterios como muy restrictivos y que no debería hacerlo, porque es que no encuentro una normatividad que diga que es que por X diagnóstico la incapacidad tiene que ser de 3 o 4 días. Es un criterio que establece el médico con su conocimiento para saber en cuánto tiempo la persona puede estar rehabilitada. Esas incapacidades de 3 a 4 días, hablemoslo en términos de dureza o de gravedad mejor. Entonces uno podría decir, es cuando persona pues fácilmente se puede rehabilitar a hacer sus labores nuevamente, porque esto proviene de un accidente de origen laboral, según él menciona, de manera casi que inmediata, porque 3 días es algo que puedo calificar entonces como algo leve, entonces no requiere pues un periodo tan extenso. Y en lo que él señala acá es que viene desde prácticamente casi un año desde el momento del accidente. Entonces yo diría que ahí el médico tratante pues está equivocando al establecer un parámetro tan corto, porque ¿qué se haga con tener incapacidades de 3 o 4 días si la persona al cabo del 5.º día va a regresar nuevamente a solicitarle para que le extienda esa incapacidad, porque no va a poder rehabilitarse de manera normal a ejercer su función? Entonces, para mí acá lo que debe hacer la persona es primero ponga la queja en la EPS, porque no es frente a un diagnóstico que no sea leve, dejo la claridad, ¿no? Si es un diagnóstico que es leve, pues obviamente no puede exigir que le den una incapacidad mayor, sino que va de acuerdo obviamente a la necesidad de recuperación del paciente. Y no encuentro pues una norma que prohíba o que les exija a las EPS que debe ser de 3 a 4 días y luego tiene que ser prorrogable. Abogado, es que me inquieta porque dice él que lo mantuvieron un año con incapacidades de 3 y 4 días. Entonces, para que una persona prácticamente esté un año incapacitada, pero con incapacidades de 3 y 4 días, pues es porque tiene algo bastante delicado. Esto no lo puede perjudicar a él, por ejemplo, en el momento de solicitar una calificación para lo que llaman ustedes los especialistas en estos temas, la estructuración de la enfermedad. ¿No lo puede perjudicar en este caso? Es que ¿qué es lo que pasa, mi doctora Marlene, televidentes? Es que muchas veces la persona entra por un diagnóstico, ¿cierto? Por lo que originó el accidente laboral. Y luego vienen una serie de secuelas o viene una serie de situaciones que se van derivando de allí. Entonces, muy probablemente me voy a aventurar acá a especular sobre la historia clínica del señor Mariano. Puede llegar a tener otro diagnóstico frente al cual el médico llega y dice, bueno, frente a este le voy a dar una incapacidad de 3 o 4 días. Puede ser esa la situación, pero de todas maneras lo que hay que establecer es la gravedad de la misma y el término que necesita la persona para efectivamente rehabilitarse. Para eso mire que el sistema también lo trae un sistema de términos bastante grande de 544 días inicialmente de incapacidad, o sea, casi año y medio, o eso equivale a año y medio. Entonces, al día 120 es que la EPS profiere un concepto de si esa persona se va a rehabilitar o no. Entonces, extender o poner a sufrir a una persona con incapacidades de 3 o 4 días resulta bastante ilógico y obviamente pues merecedor inclusive de una queja para ese médico tratante, porque no debe ser así. Faltaría ver a fondo si en la historia clínica lo que le están dando es incapacidades producto de otros diagnósticos que tenga, y de esa manera pues puede ser por periodos más cortos, porque habla ahí de una lumbalgia, de otro síntoma que él tiene. Entonces puede ser acá en el hipotético caso que esa incapacidad no provenga de la
de la enfermedad inicial o el diagnóstico frente al cual fue atendido. Bueno, a través del 648-4820 se siguen comunicando con nosotros. Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Isabel. Isabel, ¿desde dónde nos llama? De aquí de Bucaramanga. Saludamos a todas las personas que desde Bucaramanga se comunican con nosotros. Isabel, cuéntanos, ¿cuál es tu caso? Mire, señorita doctora, lo que pasa es que yo voy a hablar por lo mío, tengo una cita por pandemia, pues me cancelaron esa cita, es para oftalmología. Entonces ahora no me dan respuesta, no me dicen nada, no me responden nada. ¿Y yo qué hago? Y si va uno allá allá a la IPS, allá a la sala VIP, le dicen que no, que tengo que llevar el pantallazo. ¿Y qué pantallazo voy a llevar si allá no me responden? ¿Yo qué hago? Esa Medicer. Bueno, abogados, ¿qué podemos decirle? ¿Cuál es la salida de nuestra televidente? ¿Cuál es el paso a seguir? Es que es terrible uno ver que una persona que requiere una cita, una atención en salud, le pongan en plena pandemia, en pleno tema de la virtualidad, donde ya todo es mucho más asequible, donde le exijan un requisito de que le tiene que traer una autorización, le tiene que traer X pantallazo para que la persona le concedan la salud. Hay que interponer una queja ante la misma entidad promotora de salud, hay que acudir a la Superintendencia de Salud, porque es que la atención debe ser oportuna, debe ser eficiente, no, para eso la persona cancela y para eso la persona está afiliada a un sistema de seguridad social para que le den esa protección necesaria. O sea, sí, lógico que le vayan a exigir trabas. Esas taranqueras son las que llevan a que finalmente como personas como las que llamo ahorita tengan que acudir a una acción de tutela. Así es, continuamos con la participación de nuestros televidentes a través del 310-2223-051. Se siguen comunicando con nosotros a través de WhatsApp. Nos llega el siguiente mensaje para que sea trasladado a nuestro abogado Samuel Villamizar. Solicité la prueba de COVID a mi EPS, pues tenía síntomas. Pasaron 6 días y no fueron a hacerme la prueba. Tuve que pagarla particular y salió positiva. Los volví a llamar para que me dieran una cita y me medicaran, pero me dijeron que telefónicamente no atendían. Me llamaron cuando ya me habían automedicado y me sentía mejor y me dijeron que si me daba una recaída los llamara. ¿Para qué? Me preguntó. Quiero saber si yo estoy pagando este servicio, ¿cómo hago para exigirle que me atiendan a tiempo? Invitamos a nuestros televidentes. Cada detalle que ustedes nos envíen a través de mensaje de texto, de WhatsApp, nosotros lo leemos tal cual como ustedes nos lo envían. La idea es que nosotros no tengamos que interpretar, sino que ustedes nos escriban exactamente cuál es la situación que ustedes están viviendo para poder darles una mejor asesoría. Doctor Samuel, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente? ¿Fue clara la inquietud? Sí, porque es una persona que no le dieron la atención a tiempo por el tema de la COVID. Ponga la queja ante la superintendencia para que le sancionen y le hagan un llamado de atención hacia la empresa promotora de salud. Mire, sobre el tema de la COVID se habilitaron por parte del Ministerio de Salud y por parte de todas las entidades encargadas del sistema de seguridad social en salud, líneas para poder atender a este tipo de eventos, este tipo de situaciones. Y entonces no es admisible que le vengan a colocar talanqueras a la persona para que y solo lo llamen de manera posterior. Esto pues ya es un hecho que no puede hacer nada. La persona le tocó acudir desafortunadamente acudir de su bolsillo y de su propia pecunio a pagar estos servicios, pero no es no es la esencia del sistema de seguridad social. Quiero resaltar algo, Paola y doctora Marlene y televidentes. Mire, para el tema de agendar citas en medicina general, lo tomo de la página de la Superintendencia de Salud. La asignación de citas en medicina general y odontología señala en la misma superintendencia no puede exceder de 3 días hábiles. Entonces, para que quede claro acá a todos los televidentes, el tema entonces de asignación de citas de medicina general y odontología no puede exceder de 3 días hábiles. No hay un término para la asignación de citas con especialistas, desafortunadamente no lo hay. Mire, acá hay un gran vacío, debería existir también un término. De pronto un poco más lapso que el anterior, pero debería existir un término, por lo menos así fuera de 15 días, para que se otorgaran las citas con especialistas, que es el otro gran problema que hay en el sistema de seguridad social. La traba administrativa frente
a poder acceder a los servicios de especialistas. Así es, saludamos a esta hora de la tarde a nuestros televidentes que nos reportan sintonía desde Facebook Live. Allí, doctora Marlene, nos escriben reportándonos sintonía, pero a través de WhatsApp también nos escriben, también nos reportan sintonía nuestros amables televidentes. Nos escribe Claudia Sáenz desde Cúcuta y Laura Hernández también desde Cúcuta. Nos saludan desde el municipio de Girón, Amparo Pineda, nos escriben también de diferentes partes de Colombia y del mundo. Doctora, ¿siguen ahí nuestros cibernautas fieles? Nuestros cibernautas fieles, tenemos a Yadira Comajoa desde la ciudad de Pasto, tenemos a Juan Carlos Boorque desde la ciudad de Cúcuta, a Sofía Ramírez desde la ciudad de Barrancabermeja, tenemos a Natán Beleño que nos reporta sintonía desde Soledad, Atlántico. Un cordial saludo a todos nuestros televidentes de la costa atlántica que a esta hora nos reportan sintonía. Tenemos también sintonía de José Arias desde los Patios, norte de Santander. Así es, doctora, y nos escriben también, nos hacen preguntas a través del chat que hemos habilitado en Facebook Live. Allí hemos habilitado el chat y nos escriben nuestros televidentes a esta hora de la tarde el siguiente mensaje. Nuestros televidentes nos siguen escribiendo a través del Facebook Live y allí están los diferentes mensajes que tienen para nosotros. Dice, bueno, a través de WhatsApp nos llega este caso, dice, soy Marlon de la ciudad de Cúcuta, una pregunta, es que mi mamá es diabética y la EPS no le está dando medicamento. Abogado, personas con este tipo de enfermedades, ¿puede la EPS negarle el medicamento? No, no debe negarse, ahí debe acudir a la acción de tutela y con medida provisional solicitar la entrega de ese medicamento de manera urgente. Vimos que hay una regulación que establece 48 horas para la entrega del medicamento. Si no lo entregaron después de las 48 horas, ya tiene vía libre la persona para acceder a otros mecanismos. En este caso, la acción de tutela le recomiendo para que le entreguen su medicamento. Bueno, esperemos que nuestros televidentes estén tomando nota. 48 horas para la entrega de medicamento, doctora Marlene, y también nos dice el abogado Samuel que tenemos que acudir a la Superintendencia de Salud. Esperamos que nuestros televidentes estén ahí tomando nota de este programa, sobre todo por el tema de las EPS, sobre todo por esta clase de temas que en realidad nos afectan físicamente. Continuamos con la participación de nuestros televidentes en esta oportunidad, nos siguen escribiendo a través del 310-22-23-051. Allí llegan los mensajes que a esta hora leemos en Actúen Derecho. Dice, ¿por qué teleconsulta si el médico no la puede examinar por teléfono? Atentamente, Jeremías. Bueno, el tema de la teleconsulta, abogada Marlene, sigue dando de qué hablar el tema de la teleconsulta porque no la pueden ver físicamente, entonces se preguntan muchos cómo la examinan, pero ¿qué podemos decir? Pues estamos en una época diferente, atípica, no es normal esta pandemia y pues por eso recurren las EPS a este tipo de atenciones. Bueno, pues yo la verdad creo que la teleconsulta ha sido un gran avance, pues siempre teníamos que ir a hacer filas, demorarnos en las EPS, pero yo creo que lo que no puede es servir para toda clase de consultas. Hay algunas consultas, por ejemplo, que son de control, donde lo que hay que presentarle al médico son los resultados de unos exámenes. Estos exámenes se le envían previamente y el especialista pues los puede revisar. Pero hay otra clase de consultas que sí definitivamente ameritan que el especialista ausculte al paciente, que lo mire, que lo revise. Entonces lo que hay que mirar es que tal vez por el tema de pandemia, pues las consultas en su mayoría se estaban haciendo por teleconsulta. Nos llegó como la gran novedad la telemedicina. Sin embargo, yo pienso que ahora debe reglamentarse el tema de la teleconsulta, porque sí hay algunos casos en los que es efectiva y es buena la teleconsulta, pero debe reglamentarse y no debe ser para todos los casos. Bueno, entonces seguimos con nuestro programa, seguimos saludando a nuestros internautas. Tenemos a Sofía Ramírez desde Barrancabermeja y vamos a hacer una pequeña pausa.
Y un saludo para todos mis paisanos colombianos. Mi nombre es Luis y desde el estado de Minnesota en los Estados Unidos yo veo Actúa con Derecho y me gustaría saber qué implica una negligencia médica. Gracias. La negligencia médica es una mala praxis o práctica médica que ocasiona una lesión al paciente y conjuga 3 elementos. Primero, la lesión, que puede ser inmediata o no y física o moral. Por ejemplo, un mal diagnóstico que perjudique las posibilidades de curación del paciente. Segundo, apartarse del protocolo sanitario o los estándares de la profesión. Por último, un nexo casual, por ejemplo, si la lesión se hubiera producido incluso aplicando el tratamiento corriente. Los 3 elementos deben concurrir para que se pueda hablar de negligencia médica y se despierte el derecho a una indemnización. Abogado, difícil tema el tema de la negligencia médica, difícil probarlo, pero digámosle a nuestros televidentes, en el caso en que yo crea, porque pues la negligencia médica debe probarse, debe tener un nexo causal, como nos decía la nota que estábamos viendo, en el evento en que yo crea que he sido víctima o mi familia crea que ha sido víctima de una negligencia médica, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es ese primer paso a seguir cuando crea o sospeche que he sido víctima de una negligencia médica? Bueno, en temas de demandas por responsabilidad médica, pues se debe acudir primero a pedir toda la historia clínica que haya tenido el afectado, la víctima, para solicitar, para contar con todo la historia clínica correspondiente, que la historia clínica solo se le entregan a los familiares directos, es decir, a los padres, al cónyuge, a los hijos, no a todas las personas, porque es un documento privado, ¿no? Que es de carácter privado y que pues obviamente hace parte de la intimidad, del fuero interno de cada uno de nosotros. Entonces no es un documento público, partiendo de eso. Debe solicitar esa historia clínica para poderla someter al estudio de un especialista en el área. Yo siempre que, pues es un criterio muy personal y además que ahora como el Código General de Proceso para interponer este tipo de demandas, ¿qué nos exigen? Que debamos contar o aportemos un dictamen pericial donde se demuestre que efectivamente hubo esa negligencia, esa mala práctica para poder obviamente imputarle esa responsabilidad médica a la EPS, al médico tratante, a la clínica o a la IPS donde se adelantó el procedimiento, donde no se adelantó el procedimiento para obtener la reparación de los perjuicios. Estos son procesos donde la carga de la prueba le corresponde a a la parte demandante, en este caso al afectado. Debe soportar todo lo necesario para demostrar que efectivamente hubo una vulneración a sus derechos y obviamente pues la reparación de los mismos. Bueno, tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Emilia. Señora Emilia, ¿de qué sector nos llama? ¿De dónde nos llama? La estoy llamando de Bucaramanga. De Bucaramanga. ¿Cuál es su caso? ¿Qué pregunta le quiere hacer a nuestro abogado? A raíz de la pandemia, la empresa en la que laboraba no canceló EPS desde marzo hasta el tiempo porque la empresa quebró y no retiró a los empleados. Entonces, a raíz de que no retiró a los empleados, quedó la deuda con la EPS y la EPS en octubre me retiró porque no estaba cancelando la empresa. Ahora empecé a trabajar e ingresé como independiente y la EPS me está diciendo que yo le debo los meses de mayo y junio. Abogado, esto no era tema de independiente, ella estaba con una empresa. ¿Qué puede hacer? ¿Por qué la EPS le está cobrando a ella como independiente? Pues yo le sugeriría que haga un derecho de petición donde mencione que, y ellos lo tienen claro, lo que están buscando es que el empleado pues cancele la obligación que le correspondería por ley al empleador. Entonces, en ese orden de ideas yo le elevaría una petición porque ahí aparece en la novedad la calidad que tiene cada persona y ellos saben muy bien que usted tenía la calidad de
de trabajadora, y pues el obligado a cancelar ese aporte es en primera instancia el empleador. Entonces, diciéndole que tenía la calidad de empleada y que esa deuda, esa obligación la debe asumir es el empleador, y que ellos tienen que adelantar todas las acciones correspondientes de cobro coactivo o de ejecutivos es contra el empleador, más no contra el empleado. Habría que mirar acá lo correspondiente al aporte del trabajador, que sería la parte donde de pronto se podría volver solidario, y si le hicieron esos descuentos a la persona, para saber si esos descuentos efectivamente se fueron con destino, me descontaron de mi nómina ese porcentaje que me corresponde, para poder obviamente definir si efectivamente estoy en mora frente a lo que me correspondería como trabajador, es decir, el aporte del 4% que le corresponde al trabajador. Entonces sería pues ese únicamente el aporte que ella tendría que pagar en el evento en que tuviera que pagar. Seguimos saludando a nuestros televidentes de Facebook Live. Lina Gómez nos pregunta, abogado, ayer estuve con mi madre en una consulta prioritaria, pues ella tiene un reemplazo total de rodilla. Nos atendieron súper rápido, se le comentó que le dolía también en el dedo de la misma pierna derecha, y él, siendo doctor de medicina interna, nos mandó a sacar otra cita. ¿Por qué ocurre esto, abogado? ¿Por qué muchas veces los médicos que están de turno no dan las citas, sino que envían a las personas a sacar otras citas? Lo que siempre he dicho y sostengo, ¿no? Es una barrera, y acá no se estarían cumpliendo los principios de accesibilidad, de oportunidad, de seguridad. Los pilares fundamentales de la seguridad social en salud no se estarían cumpliendo. ¿Qué puede hacer? Presente una queja ante la EPS por el tratamiento que le está dando ese médico internista, que él tiene la capacidad de direccionar. Para eso es el internista, y él puede redireccionar pues la necesidad que pueda que presente el paciente. Bueno, a esta hora de la tarde tenemos llamada, tenemos mensaje de uno de los televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp 310-2223-051. Dice, si a mí me envían una operación de suma urgencia y en la orden hay una nota donde dice que cuando es de urgencia es máximo de 1 a 2 días, la EPS no actúa y yo me opero por particular, ¿la EPS está obligada a reembolsarme el dinero? ¿Cómo opera este tema, abogado? Yo sí puedo hacerme una cirugía de urgencia y después pedirle a la EPS que me la reembolse. Pues doctora, esa es una de las causales frente a las cuales opera el reembolso, ¿sí? Que yo estoy en una situación de urgencia y requiere hacerme el tratamiento y la EPS no lo pueda realizar porque digamos que en el lugar no tienen convenio con ese IPS, y yo estoy acá en la puerta de la clínica frente a una emergencia, pues, o frente a una urgencia. Entonces, ¿qué requiere? Que me hagan el tratamiento, que si es del caso yo lo cancelo y acudo ante la entidad, ante la EPS, para que me haga el reembolso de esa situación. O sea, acá es el caso típico donde procede el reembolso de los servicios médicos, porque se presentó una urgencia y la persona, eso, el mismo término lo dice, es una urgencia, requiere la atención inmediata, y en ese orden de ideas aplica para el reembolso. ¿Cómo debe hacerlo? Aplicar la solicitud ante la EPS. Si se la niega, el mismo trámite que mencionábamos por los gastos de viaje, ir a la página de la superintendencia y solicitar una conciliación, o en su defecto entablar la demanda para reclamar el pago de su pérdida. Bueno, abogado, esperamos haber resuelto todas las inquietudes de nuestros televidentes. Le agradecemos muy especialmente su presencia, doctor Samuel. Y recuerden que mañana tenemos jueves de pensiones. Así que atentos, mañana los esperamos a las 2 de la tarde. Que tengan una feliz tarde.